Bienvenida, gente, a este nuevo encuentro de la comunidad lectora. Hoy nos juntamos a hablar de Craven, The Last Hunt, The Last Hunt, la última cacería. Para quien caiga sin conocer un poco cómo es la experiencia, bueno, arrancamos por presentaciones. Yo soy Agustín, soy parte de la organización de la Punto y Pixel Comic Jam. Tenemos a Jorge, a Yoyo, Jorge Carlos Carrión, guionista, docente y otras cosas. Tenemos a Carlos Bastidas, que es parte del club Comic Pasto, guionista y divulgador, y tenemos a Fer Papino, que es dibujante. ¿Qué es lo que hacemos en estos encuentros? Básicamente nos juntamos y cada 14 días, cada par de semanitas, nos ubicamos una lectura y bueno, nos juntamos a hablar, a disfrutarla, a hablar un poquito de los que nos generan las historietas, que es algo que nos gusta tanto. Este video que aparece en YouTube está en el canal de la Punto y Pixel Comic Jam. Para quien no la conozca, es un evento que hacemos ya desde hace 3 años, o sea, desde la edición, la cuarta edición, donde básicamente se plantea el desafío de hacer una historieta en un poquito más de una semana. La verdad es un evento que es muy lindo, lo disfrutamos un montón. Tienen videos de show de periodos anteriores, de entrevistas, de otras cosas que hemos hecho en el canal. Bueno, todos los que formamos acá, parte de la comunidad de lectura, hemos sido participantes y es una gran experiencia, sobre todo para quien empieza, pero también para quien quiere conocer gente dentro del mundo de la historieta. Un poco el desafío de hacer historietas en equipo te fuerza a tratar de comunicar. Estamos muy a favor de tanto duplas creativas como grupos creativos, ¿no? Creemos que crear es una linda manera de conocer a alguien. Y también está bueno como para experimentar. Hay muchos que por ahí ya son historietistas experimentados que se suman a jugar un poquito. Como para que sepan, la dinámica es, ya para cuando estés saliendo este video, van a estar los formularios de inscripción apropiados por ahí, pero básicamente se tienen que escribir como para que podamos ir monitoreando, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la Jam. Después van al grupo de Discord, conocen gente, se arman un equipito. Después el día del inicio se sortea una consigna que puede ser bastante variada. Algunas del año anteriores ha sido embrujo, romper las cadenas. También pueden ir a visitar todo lo que fue la producción de los años anteriores en la página de Itch.io. Así que los incito a que vayan y miren un poco de las producciones hermosas que tenemos. Así que, bueno, pero hoy, específicamente acá, estos videos tienen que ver específicamente con la comunidad de lectora, que como decía, nos juntamos cada 14 días a leer. Me gusta un poco plantear esto de que hay dos formas de experimentar esto, o tratan de hacer el mismo ejercicio que hacemos nosotros de juntarnos, como es planificar una lectura cada 2 semanas. Nos siguen en Instagram en leamoshistorietas.pip, se enteran de la lectura, tienen un par de semanitas para leer y después se juntan con nosotros y hablamos un poquito. Y si no, bueno, si ya tienen la lectura hecha o la leen a su tiempo, pueden venir acá al canal de YouTube y escuchar nuestros comentarios. Obviamente pueden dejar sus comentarios dentro del video. Es una linda forma de interactuar. Créanos que, bueno, con todas estas cuestiones de los mundos digitales nos amigamos. Es hermoso el mundo de redes. Ya de por sí bromeamos acá con que tenemos un panel internacional con la presencia de Carlos, o bastante federal, porque ya estoy en Buenos Aires, los chicos están por ahí, por el sur. Presentación muy extensa, me fui, pero volvamos un poquito a la lectura. Craven, la última cacería, Last Hunt. ¿Nos querés tirar un poquito de la sinopsis?
Bueno, la última, como su título lo indica, se trata de la última cacería de Kraven, un enemigo de Spider-Man que fue creado por Steve Ditko y por Stan Lee en el 63 y que luego es un villano menor, por así decirlo, es recuperado por Jean-Marc Dematteis o Dematteis y Mike Zeck para este arco. Básicamente lo que hace Kraven es urde un plan para capturar y enterrar vivo a Spider-Man. Y no solamente eso, sino apropiarse de su identidad y reemplazarlo como el enmascarado. Todo esto en un rapto de absoluta locura que tiene Kraven, que se considera un cazador excelso y que no puede tolerar haber sido vencido múltiples veces por Spider-Man. Y entonces es un personaje muy interesante con respecto a la construcción de la idea del honor del cazador. Así que esta última cacería de Kraven es para que Kraven se demuestre a sí mismo que es capaz de superar a todos sus enemigos en sus términos y en sus reglas. Por supuesto, esto va a poner un aprieto al pobre Peter Parker, que va a tener que resolver ciertas cuestiones para poder sobrevivir y enfrentarse a Kraven. Y un enemigo adicional que aparece, que figura como testigo de todo este proceso, que se llama The Vermin. No me acuerdo la traducción de los españoles, es algo así como la alimaña. Que ese sí era un personaje, un villano, otro villano menor que había sido inventado por Dematteis y Zeck. Esta es una historia que surge en el año 1987 y es un arco que está compuesto por 6 números. Esos 6 números se corresponden a 3 series que estaban saliendo en ese momento, en los fines de los 80, de Spider-Man. Se compone los 2 primeros números que se titulan El ataúd y el otro es Arrastrándose. Son The Web of Spider número 31 y número 32. Después la serie, o sea, este evento, y deliberadamente fue armado así, eran en tal colección 2 números, los 2 siguientes en otra, que fueron The Amazing Spider-Man 293 y 294, que ahí los episodios son el descenso y la resurrección. Y el ciclo de esta historia termina en Peter Parker de Spectacular Spider-Man 131 y 132, donde los episodios se titulan El trueno y El ascenso. Esta obra fue tan exitosa, marca, digamos, un quiebre de época para el personaje, una madurez para el personaje, que muy rápidamente, para lo que solía ser el mercado en ese entonces, se compilan los 6 números en un volumen y ese volumen es lo que nosotros tenemos acá, el que leímos hoy, es precisamente esa compilación de esos 6 números, ¿no? Es una saga de 6 partes. Que en ese entonces, al principio, tenía un título más extenso que la última cacería, que la última cacería de Kraven. Se llamaba The Fearful Symmetry, ¿no? Algo así como la temerosa simetría, o una traducción que en español sería como la terrible simetría, 2 puntos. La última cacería de Kraven, y eso hace alusión a un poema de William Blake que se llama El Tigre, The Tiger, ¿no? Y me parece que eso es interesante, y ahí ya podemos empezar con la cuestión que tiene que ver con el guión, es que hay toda una historia atrás de la última cacería de la última cacería de Kraven, es que el guión no estaba pensado en su momento ni para Kraven, ni para Marvel, ni para Spider-Man. Ah, cierto. Había toda una voltereta. Dematteis trabajaba en los 80, trabajó para las 2 grandes empresas, tanto para Marvel como para DC. En un principio se le había ocurrido una historia similar para un personaje, para una miniserie de un personaje de Marvel que era Wonder Man. Pero la rechazaron la sinopsis. ¿Qué hizo? Agarró sus ideas, se fue a la vereda de frente y la presentó a la mesa de DC, planteando la idea de Batman y del Joker. En la que el Joker, que siempre tiene al némesis de Batman, planea matarlo. La cuestión es que el editor en ese entonces, que era Len Wein, el creador de La Cosa del Pantano, por ejemplo, le dice,
aguantame la mecha, espérame un poquito, porque justo, estamos hablando de años 85, 86, justo sobre la mesa tenía la broma asesina de Alan Moore y Brian Boland, que venía más o menos por ese vuelo. La cuestión es que De Matisse hace un toqueteo, cambia de villano, elige a Hugo Strange, que es otro villano menor, digamos, de Batman. Cambian de editor y ahí lo ataja Dennis O'Neil en DC y le dice, no, ¿sabes qué? No lo quiero. Así que otra vez se lleva la historia, ¿no? Se lleva la historia bajo el brazo, vuelve para Marvel. Y justo en ese momento, él cuando trabajaba en Marvel había hecho Capitán América, había estado haciendo también otros personajes, no voy a decir estrictamente de segunda línea, pero era un joven guionista en ascenso. Y surge la posibilidad de darle circulación a estas tres líneas de Spider-Man, que era un personaje muy, digamos, de cabecera. Y eso provoca que diga, bueno, podemos revivir esta historia. Entonces ahí hay incluso un blog, el blog de Matisse, en el que él cuenta. Todos sabemos que los escritores romantizamos a veces mucho los modos en los que se nos ocurren las cosas. Pero sí, hay que reconocer que De Matisse tiene en su prontuario siempre mucha relación con la literatura. Y entonces es como que hubo como una especie de 2 más 2, de Dostoyevsky, ¿no? Ciertos rasgos dostoyevskianos, y con la puta casualidad de que Sergei Kravinov es ruso, ¿no? Y estaba esta idea de Blake y de los caballeros, y hay como un romanticismo incipiente. Y un detalle adicional también, que también lo cuenta en una entrevista de Matisse, que es que había una idea de Craven muy inspirada en la figura de Ernest Hemingway, que si la gente está mirando el video no lo sabe, un escritor norteamericano muy reconocido, que durante la década del 20 y la década del 30 del siglo XX, construyó una imagen de sí mismo no solamente de escritor, sino de hombre de acción, de hombre recio, de gran cazador, y que en el 61 decide tomar su propia vida, se suicida. Entonces, uno puede incluso hasta ver como ciertos paralelismos en la idea de Hemingway, un hombre eh, orgulloso de sí mismo y con un orgullo herido, y Sergei Kravinov, ¿no? Hay unos paralelismos ahí literarios que son deliciosos. De hecho, yo señalaba hace un ratito la idea del poema de William Blake, poeta romántico inglés, que el poema se llama The Tiger, ¿no? Y acá hay una serie de epígrafes a lo largo de los episodios que juegan con un poema, y el reemplazo sería, en vez de decir The Tiger, es The Spider, ¿no? Hay un juego ahí. Y de hecho, el verso famoso de Fearful Symmetry está dentro de los versos del poema de William Blake. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con que de Matisse es un escritor con una impronta muy personal, ¿no? Así que ya ahí desde el vamos tenemos una situación particular desde el guión. Y la otra situación particular desde el guión es la oscuridad de los superhéroes de fines de los 80. Se puso de moda a fines de los 80 que los superhéroes fueran oscuros, ¿no? Hacía un rato hacíamos mención, antes de que empezáramos a grabar, recordábamos que Frank Miller había hecho Born Again, junto con David Mazzucchelli, en el 86, para una historia. Hay algunos que evalúan, que dicen que la última cacería de Kraven es como un Born Again, encarado de una manera distinta. También tenemos a Batman, el Caballero de la Noche, tenemos La Broma Asesina, tenemos Watchmen, ¿no? Estamos acercándonos a un periodo de estos superhéroes oscuros que, bueno, son un anticipo para los superhéroes oscuros de los años 90. Y de hecho es significativo, si lo vemos en la portada, lo que nos encontramos es que en esta etapa Spider-Man está utilizando su traje negro. No el traje negro del simbionte, pero sí un traje negro que delataba una seriedad, una edad, ¿no? Cuando en este arco Peter Parker ya está casado, cosa que, digamos, marca un cambio de etapa en su vida adulta.
Entonces también me parece que es interesante el proceso, no solo de Craven en esta obra, sino el proceso de del Peter Parker adulto, ¿no? Bueno, así como una especie de contexto, detalles, Perfecto. curiosidades. Perfecto, para aplaudir. Esta investigación. Pues está. Admito que yo lo leí sin saber esto de lo del simbionte. O sea, claramente veía a Spider-Man con el traje negro. Sí. Pero claro, yo solo tenía la referencia de que Spider-Man, o sea, toda la historia con el simbionte, que sea por otros de los tantos medios que tiene Spider-Man. Como es, entonces es como que fue una cosita que mientras lo leía, que cada tanto me quedaba, pará, ¿pero es o no es? ¿Es o no es? Porque tampoco te tira dentro de. Pero claro, es el problema de revisitar algo históricamente, ¿no? En esa época era obvio que no era eso. Como es, uno cuando vuelve para atrás a veces siente que necesita ese tipo de aclaración. Claro, incluso podríamos decir que la saga del simbionte, donde tiene traje negro, que es ese alienígena, ya había pasado. Otro personaje que es la Gata Negra le había regalado otro traje. Entonces este traje no es un simbionte, es un traje tela. Y durante varios años más va a usar. Y de hecho hay arcos puntuales de Spider-Man a lo largo de su historia en los que vuelve a usar el traje negro. No simbionte, traje negro. Pero que tiene que ver con arcos que lo convulsionan de alguna manera, ¿no? Siempre pensemos que los cambios de trajes en los superhéroes no solamente el cambio de una ropa y ya está. Traduciendo. Le quedó como la ropa suplente. O sea, tenés la titular, el traje de siempre. Sí. Y esta es la opción B. Después tiene otras opciones, pero casi siempre son o el original y el negro, los más populares. Peter Parker se levanta y dice, hoy estoy para una historia seria, se pone el traje negro. Claro. Bueno, si nos ponemos a pensar cómo empieza este arco, si bien empieza y la cámara casi siempre está focalizada en Kraven, porque es la última cacería de Kraven, el gran protagonista acá, lo primero que vemos de Spider-Man está asistiendo a un velorio. Sí. Spider-Man está yendo al velorio de un delincuente menor, pero es un velorio y va a presentar su respeto. ¿No? Sí. Hay una construcción que me parece que es interesante de los 6 números, que tiene que ver con este proceso de duelo, ¿sí? Todas estas señales que van anticipando esta doble pelea, ¿no? Por un lado la de Kraven con su propio orgullo, con su propio plan, y por el otro lado Peter Parker, un sujeto que... Spider-Man es un personaje que se caracteriza, a diferencia de Batman, de ser un tipo, a pesar de que le pasan cosas malas, es un tipo optimista. Batman, vieron que siempre es un... O sea, por eso pienso si esta historia hubiera sido al estilo con Batman, ¿no? Y más entonces, ¿cómo? Más tremendista con Batman. La cuestión. Claro. Y es que el tono, discúlpame, es que el tono es otro, ¿no? O sea, sí. Es interesante por eso, ¿no? El tono de esta historia no es épico, a diferencia de otros ciclos de superhéroes que, pues, que se enfrentan contra entidades, no sé, superiores, que vienen del espacio, ¿no? Aquí es algo muy particular de la historia, es que es bien humana, ¿no? Y eso es el centro de la historia, pues incluso no solo revelar pues la humanidad o esta locura, esta obsesión del antihéroe, de Kraven, sino también, porque a eso va la historia, revelar también la humanidad del mismo Peter Parker, ¿no? Claro, como que son más vulnerables. Exacto, eso es lo interesante. Y por eso también yo lo asociaba mucho más que, bueno, con año 1 de Frank Miller y Mazzucchelli, ¿no? O sea, están muy vinculadas incluso con el uso de las cartelas de texto, las cartelas que son fundamentales en esta historia de la última cacería. O sea, es la parte, bueno, ya lo había leído antes, pero me quedé, en esta lectura me quedé solamente viendo la forma como organizaron las cartelas y que es muy especial y que quizás podamos hablar un poquito más adelante de eso.
Estaba pensando en un poco en la comparación posible que se puede hacer con All Star Superman, o sea, que lo leímos hace un par de encuentros atrás, donde es una situación medio parecida en la que Superman se cruza con su muerte, o sea, no se cruza literalmente, no, pero sabe que se va a morir y está toda esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer antes de morirse, ¿no? Una suerte de bucket list, una lista de últimos deseos. Ujú. Y acá, bueno, en definitiva, la última cacería es la última cacería porque es la cacería antes de morirse de Kraven, ¿no? Estaba pensando... Incluso con su realización máxima, vendría a ser vencer la única presa que no ha podido, que se le Claro, ha escapado, ¿no? estaba pensando un poco en la figura del epitafio, que siento que es algo muy poderoso en toda la historia, en toda esta historia, justamente que hasta incluso se lo pone como principal, ¿no? Hay toda una cuestión específicamente con el mundo del entierro de los muertos que está jugando durante toda la obra. Bueno, y hasta incluso Spider-Man se empieza a chocar con la idea de muerte justamente por toda esta cuestión de que Kraven lo atrapa y lo entierra vivo, ¿no? Sí, que incluso ahí hay una lógica bien retorcida, ¿no? Que si queremos hacer una comparación con lo que señalabas de All Star Superman, Lex Luthor sabe que se está muriendo, o sea, sabe que se va a morir, ¿no? Y entonces por eso dice, bueno, yo no me voy a morir antes que Superman, en el caso de All Star. Ahí me parece que es Acá tiene un interesante. poquito aparte de saldar la deuda de que Sí, Spider-Man siempre lo venció a Kraven, siendo él un cazador máximo. Entonces es como sacarse la espinilla antes de, como para cerrar su última cacería. pero fíjate que hay una cuestión ahí y que de alguna manera en All Star también se daba, ahora que lo señalás, que es lo siguiente, en un determinado momento el Lex se convierte en el otro, porque tiene los poderes de Superman, Sí. y en este caso el proceso también es, yo para poder vencer al otro me tengo que comer al otro, me lo tengo que fagocitar, tengo que apoderarme del otro, tengo que ser el otro. Que es lo que hace Kraven, que no solamente no lo mata, sino que ocupa el espacio de Spider-Man por un tiempo, y después cuando se lo devuelve y Spider-Man se despierta de ese estado de coma inducido, le dice, ahora vos podés ver que yo hice todo lo que vos no pudiste, yo vencí a un enemigo tuyo que vos no podías vencer, ¿no? Ese carácter transitivo, esa locura que tiene Kraven, ¿no? Pero ese carácter transitivo de que yo fui mejor Spider-Man que vos, Claro. incluso. Yo me convertí en vos y fui mejor. Que es un argumento que volveremos a ver en algún momento si tienen la oportunidad de leer el run de Superior Spider-Man. El Superior Spider-Man, el que hace eso, pero es un arco de 20 y pico de números, es Otto Octavio en ese arco. Lo que hace es, se está muriendo. Ahí sí se está muriendo. Y lo engaña y se logra pasar al cuerpo de Spider-Man. No, la mente. Entonces Otto Octavio dice, bueno, ahora que tengo este cuerpo y soy Spider-Man, voy a demostrar que puedo ser el mejor Spider-Man que existió. No es que voy a seguir siendo Otto Octavio. Voy a ser el mejor Spider-Man que existe. Voy a ser Superior Spider-Man. Y a la par ¿no? creo que monta una empresa, o sea, es como mucho más eficiente que el Spider-Man pobretón. Y entonces, cuando uno lo lee, dice, bueno, hay una cuestión recurrente de reclamarle a Spider-Man que Spider-Man podría ser más eficiente y más eficaz y mejor, ¿no? Y pensemos que esto, en esta época en la que nosotros estamos, todavía no ha llegado a desarrollarse del todo el personaje Venom, ¿no? Venom es el aspecto más brutal del traje del simbionte con una Spider-Man brutal. Y podríamos leer que hasta Kraven es como un anticipo de ese Venom. De ese antihéroe que mata, ¿no? Porque acá uno de los reclamos es que hay uno de los villanos que le rompe el cuello. Cuando hasta Kraven está disfrazado de Spider-Man, le rompe el cuello que la policía dice, no, este no va a necesitar hospital. Ya la quedó. Sí. Y volviendo al tema, precisamente lo que dices, volviendo también al tema de la comparación que hizo Agustín con All Star Superman,
Sí. Este momento en que el villano toma, en el caso del Lex, que toma los poderes de Superman, y en este caso de Kraven, que asume la identidad de Spider-Man, en el villano hay una epifanía, ¿no? Y ocurre esto, o sea, asumir el manto del superhéroe también tiene un costo y un peso, y en ese momento, y pasa tanto, le pasa a Lex como le pasa a Kraven, que entienden toda la carga que tiene el superhéroe al tener, y toda la carga de responsabilidad que tiene, ¿no? Y por eso tanto Lex como Kraven cambian también en el último momento. Pues en el caso de Kraven, él cambia en este momento, incluso llega a comprender el peso que tiene ser Spider-Man. Por lo menos eso fue lo que yo entendí en la historia, porque dice, claro, él no es la araña, él es un humano, ¿no? Que es como el gran final de la historia, pues. Yo estaba pensando que en realidad hay una diferencia un tanto sutil, que es el peso de Superman tiene que ver con los poderes. Está bien, es mucho más complejo Superman, pero como para simplificar, digo, Lex tiene que dar ese paso adicional que no dio nunca en la vida, que es como es tener los poderes de Superman. Convengamos que es medio difícil imaginarse ser Superman si no tenés los superpoderes. Pero acá hay algo, está bien, creo que siempre está medio nebuloso qué tantos poderes, o sea, qué tanta superfuerza tiene Spider-Man. Siento que según el run a veces es mucho más fuerte o es más normal. Acá medio que te lo pintan como que es una persona normal. De hecho, Kraven se pone el traje de Spider-Man y puede ser tan buen Spider-Man como Peter Parker, ¿no? Sí, pero Kraven está muy entrenado también, o sea. Claro, digo, pero, cualquiera que se pone el traje y salta por todo. Y cosas así, ¿no? Y dan a entender algo que proviene del personaje de Kraven el Cazador, es que dentro de su repertorio, además de ser un excelente cazador, un atleta excelso, también ha incurrido al consumo de una serie de pócimas o medicinas que usaban los cazadores míticos para, ¿no? Hay como una cosa de cazador tribal que tiene Sergei. Claro, a lo Black Panther, que se quiere. Claro, y que lo pone también en esa situación. Tiene un viajecito medio de ayahuasca en todo. Claro, tiene su. Y lo mismo que el estado de catarsis que le induce a Spider-Man para dejarlo catatónico, darlo. O sea, no, él sabe que no está muerto, pero es como un estado de casi muerte, ¿no? Claro, para terminar la idea, a lo que iba es la diferencia entre ese caso y este, es que me parece que hay algo muy fuerte de que Kraven entiende no tanto que es el peso del superpoder en sí, sino que es el peso de la decisión de Peter Parker de ser Spider-Man. Creo que está justamente en su momento cuando como que lo tiene medio dominado Spider-Man al final de todo. Se había escapado esta alimaña y lo termina dejando ir porque sabe que Peter Parker no lo puede dejar libre, no puede dejar que vaya y vuelva a matar a alguna otra persona, porque tiene que ver con cómo es Peter Parker la persona, ¿no? Claro. Y ahí está toda esta cuestión de que es un hombre y no es una araña. Pero también ahí hay una cuestión interesante, que en esta obra nosotros tenemos dos interlocutores de esa transformación, me parece, que son básicamente el personaje de Mary Jane, por un lado, y el personaje de Vermin, ¿sí? La alimaña, por el otro. Porque la alimaña también es una víctima digamos, la alimaña es un personaje que había aparecido en el Capitán América, fue desarrollado por los dos autores, de Matisse y Mike Zeck. Básicamente un personaje que es la víctima y la consecuencia de unas experimentaciones de otro personaje del universo de Marvel, que era el Barón Zemo, y que acá funge como una especie de terror de las calles neoyorquinas, que vive entre las ratas, por su mismo aspecto, y es un asesino y una especie de caníbal, ¿no? Pero también es como una especie de superviviente. Y si vieron que a veces en los cómics ponen un asterisco y dicen esto se vio a tal lado,
remite a que hubo un especial en el que Capitán América y Spider-Man aunan sus fuerzas para vencer a la Alimaña. Entonces todo el tiempo le está reclamando, le está diciendo Kraven, ¿no? Vos necesitaste el otro encapotado, yo lo vencí solo. Y aparte cuando lo atrapa a Alimaña también lo faja, entonces le hace generar miedo a Spider-Man y que le tenga bronca. Sí. O sea, cuando Kraven mismo lo atrapó para esta historia, también lo fajó lindo. Está medio en modo víctima, asesino, caníbal, es raro el personaje. Y está loco encima, porque no recuerda flashes de su pasado, pero no sabe quién es, o sea, no conoce mucho su origen tampoco. Y la historia sí es bien oscura, porque, o sea, está también el canibalismo de Alimaña, ¿no? Uh-huh. Pero también Kraven quiere devorar a Spider-Man, es consumirle el espíritu, devorarlo, no solo matarlo, sino apropiarse de su fuerza, de su espíritu, bueno, y con toda esta onda de cacería. Pero fíjense que tiene lo analiza bien, que es interesante esta lógica del cazador, que para obtener los poderes del otro te lo tenías que comer, ¿no? Hay todo un juego, hay un entramado, digamos, de sentidos que me parece que es interesante. Y yo recién señalaba a Mary Jane, pues Mary Jane, si bien no aparece mínimamente como una damisela en peligro en un determinado momento, que es un estereotipo de la relación entre Mary Jane y Peter Parker, que no la vamos a discutir hoy, es un cómic de los 80, pero sí es la que reconoce que ese que está peleando ahí no es Spider-Man, ¿no? Por el nivel de agresión que maneja. Claro, o sea, Peter se puede vestir de negro, pero no es un mal tipo, no es un sádico, no es un dañino. Le falta el humor, algo que caracteriza a Spider-Man y que en algunas versiones cinematográficas siempre se le reclamó. Spider-Man hace chistes cuando es Spider-Man y acá es como que es el vecino amigable, ¿no? Recordemos eso, no lo es. Y entonces me parece que en esa doble vertiente, sobre todo para el tramo final, va a posibilitar el regreso de Peter a los brazos de Mary Jane como su renacimiento, mientras que el entierro de Kravinov habiendo cumplido su destino. Uno podría decir, en el fondo es un final feliz para los dos, pero es un final feliz dentro de esa tortuosidad que fue la transformación y el cambio. Uh-huh. Y uno va a tener el epitafio, decías vos, asesinado por el cazador, o sea, Kravinov se va a ir tranquilo a decir, yo lo pude haber vencido, su vida estuvo en mis manos, te lo voy a recordar siempre. Y en el epitafio que señalabas vos, Agustín, es acá yace Kraven, el cazador, Sergei Kravinov, ¿sí? Murió con honor. Porque ahí también hay una cuestión romántica del personaje. Sí, esto es lo que buscaba durante toda la historia. O sea, redimir su honor venciendo a Spider-Man y ya poder morir tranquilo. Es legendario. Que recuperó el honor, sí. Que es distinto a la forma en la que, si hacemos el paralelismo con Superman, es distinto el legado de Superman, pero porque el rol de Superman es distinto. Bueno, el rol de Superman es el del héroe, ¿no? Que se termina con... Y entonces eso me parece que es interesante, esa lógica retorcida, esa psiquis retorcida, que es muy propia, todas estas volteretas, de estos cómics de fines de los 80, ¿no? En Born Again pasa algo parecido, solo que las pasa chungas ahí, las pasa muy mal, es Daredevil, Matt Murdock, porque el Kingpin descubre su identidad y le va dinamitando la vida. No es un enfrentamiento directo, le va destrozando la vida. Le pongo como una recomendación porque es increíble el nivel de maldad que tiene Kingpin ahí para reventarle todas las cosas que lo hacen ser amaduro. Me acuerdo que esa es la primera página de cada número. Por ejemplo, era un plano de arriba y el primer número estaba Matt Murdock durmiendo en su cama en un penthouse. Perfecto, todo perfecto. Y más adelante termina en la misma pose en un callejón lleno de diarios. O sea, le destrozó la vida a Kingpin. Después creo que lo quiere rematar, pero primero te voy a arruinar la vida y después cuando estés en el piso te voy a patear. Es tremenda esa historia, es buenísimo. Hay un elemento central en los cómics de superhéroe,
que es el enfrentamiento entre el superhéroe y el supervillano, ¿no es cierto? Hay una primera dimensión que siempre está dando vueltas, que por ahí como es la más sencilla, la más cuadrada, que tiene que ver con el enfrentamiento puramente físico, ¿no? O el nivel de poderes, ese tipo de cuestiones. Pero hay un segundo nivel que está en ese enfrentamiento que a veces pasa desapercibido y hasta incluso diría algunos autores mismos se olvidan, que es lo encantador que puede tener un enfrentamiento de dos cosmovisiones absolutamente distintas. Y siento que en este sentido, esta es una historia que hace bastante hincapié en esto. En el sentido de el mundo como lo ve Kraven y como lo ve Peter Parker son dos mundos distintos. Y esos dos mundos llegan a colisionar en el enfrentamiento y de distintas maneras a lo largo del run, lo que es bastante interesante. Esto de que cambian lugares, ¿no? Con el traje, hasta incluso esta cuestión de cómo reaccionan ante el miedo a la muerte. Esto de, hasta incluso estaba pensando cómo de alguna manera la motivación que tiene Peter Parker para salir de este entierro tiene que ver con Mary Jane, ¿no? Tiene que ver con el amor, tiene que ver con nosotros. Claro, tiene que ver con un motivo para vivir, mientras que el motivo de Kraven tiene que ver más con ese legado extraño de ser el mejor cazador. Hay un motivo para morir, o sea, si usamos tus propias palabras me parece muy lindo. La idea es que hay algunos que tienen motivos para vivir y hay otros que tienen motivos para morir. Y Kraven ha decidido desde el principio que tiene motivos para morir. O sea, el mundo ya no es, por eso es un personaje romántico. El mundo ya no es un mundo en el que él quiere habitar. Él ya está ajeno a este mundo. Que es lo que le pasaba a muchos románticos que también elegían digamos, tomar esa decisión, ¿no? Entonces ahí me parece buenísimo la síntesis que estás haciendo. Son dos cosmovisiones. Hay gente que transita su vida queriéndola vivir y otra se prepara para ese final. O sea, que también es inexorable, ¿no? Pero parece que es... Y si no, en el medio tenés a The Vermin, ¿no? Tenés a la alimaña, que no sabe muy bien por qué existe. Los animales vieron que está esa idea de que los animales no tienen una percepción del tiempo. O sea, no hay una previsión a futuro ni a pasado, ¿no? Viven en el presente, que diría alguna frase borgiana. Claro, estaba tratando de acordarme esa frase, que creo que es algo así como, de alguna manera, el único animal que es mortal es el hombre, porque todos los animales no son conscientes de su propia muerte, ¿no? Finito, entonces, claro. Son inmortales. Solo viven. Y la historia funciona muy bien como un drama, pues, ¿no? O sea, son muy pocos personajes. Está Spider-Man, Kraven, está la alimaña y está Mary Jane. O sea, y en función de la cacería se articula toda la historia, ¿no? Está muy bonito. Es muy minimalista, o sea, no es algo gran, no es como, por ejemplo, All Star Superman que comparábamos, era una historia masiva, mundial, cada episodio nos llevaba a un lugar distinto. Claro, acá estos son pocos personajes en un solo lugar, o sea, en la ciudad. Lo único que puede tener trascendencia son los asesinatos de Alemania, las víctimas que tomó, o cómo actúa Spider-Man más brusco de lo normal. Pero después, el resto no se enteró nadie de todo esto que pasó. Sí, es una hasta la confesión final, ¿no? Pero no estaban enterados de la situación nadie, ni los policías, ni nadie. Y Alimaña incluso tiene hasta un referente shakespeariano. Creo que es Calibán. Calibán es de la tempestad. Sí, de la tempestad. Sí, hay alguna... Pues lo que decía es que Matisse tiene algunos referentes. Sí. Incluso, es una voz personal, sí. Hay bastantes cosas ahí simbólicas, el amor como lo humano, que contrasta con la alimaña, que es la bestia, pues. Sí, es interesante ese juego dramático e incluso teatral que hace
Sí, Entonces, me acuerdo una de las secuencias de ensueño, ¿no? De delirio que tiene Kraven, ¿no? Que sueña con ese monstruo de arañas que lo ataca y que después él lo rompe y se lo empieza a comer, ¿no? Y porque Kraven también está entre esa humanidad y en esa bestialidad, ¿no? Que está ahí en esa pugna, en esa desesperación. Y por eso me parece que no por nada es uno de los tantos arcos de Spider-Man que de alguna manera se convierten en una de esas especies de historias de arcos cruciales del personaje. Sí, de hecho, no sé cuántas veces habrá aparecido Kraven antes, pero como me decían, no eran tantas, y era un personaje menor, y es como que su mejor historia es cuando la queda, cuando Sí, lo que pasa es que quizás también eso, se consagra. pensándolo como cuestiones, como alguna cuestión no, borgiana. Ningún destino es mejor que otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Dice, creo que la biografía de Isidro Cruz dice algo así. Y ahí me parece que es interesante cuando vos podés jugar con los personajes como guionista, pensando que no lo inventó él. O sea, Kraven no es un personaje que inventó de Matisse, pero muy hábilmente puedo ir renegociando esa idea que él tenía con este personaje, con Spider-Man. Y de alguna manera me parece que es muy interesante el juego, ¿no? que logra acá. No solamente esta cuestión del minimalismo, sino que todo el tono es mortuorio, luctuoso. Todo empieza con un entierro, todo empieza con una tumba acabándose, ¿no? Pero que también tiene que haber una especie como de ciclo vital ahí. Y creo que en ese sentido, de Matisse, a veces en otras cosas que ha escrito, se pasa de rosca, se pasa de pomposo, se pasa de referencias, porque no tiene correa que lo detenga. Acá creo que los mismos personajes y la historia de los personajes le sirvió a él de un corsé adecuado para poder trabajar sin irse, Y un porque no editor. lo autorizaron no dijeron, no, Peter Parker tiene que morir. Solo necesitamos crear un poco de susto y ya está. Y Kraven, y bueno, no pasa nada, es un personaje secundario. yo no sé cómo les iría en ventas, pero o sea, la misma imagen de Spider-Man saliendo de la tumba, yo me imagino que eso disparó las ventas de... Claro, pero ese será el número 4. Claro, estábamos justo hablando de eso, de que qué raro poner como tapa esto, que es como muy spoiler. En cambio, la tapa 2 de la segunda parte funcionaría mejor como tapa de la última cacería de Kraven. Ahora lo vemos igual. Pero sí, bueno, podríamos ir transicionando al análisis de imágenes. No sé si les parece bien. Dale, sí. ya que estamos, ¿por qué? Bueno, y arrancamos el bloque visual, donde nos detenemos un poquito en las páginas, que es la parte hermosa, si se quiere, de las historietas. ¿Qué es lo que tenés ahí? Es una de las portadas, ¿no? Sí, tengo todas las portadas. Primero hagamos un recorrido por las portadas que son hermosas. Esta es la número 1. También están los lápices de Mike Zeck, que es una maravilla. O sea, las cintas de Bob McCloud. Sí, muy, muy buenas. Esta es el número 2 que decíamos que podría funcionar mejor como portada de un compilatorio de la última cacería de Kraven, porque no te spoilea nada. Y aparte está Kraven. Pero genera toda la atención. Claro, mirá, qué belleza esos lápices. Y yo le decía, fíjate la cara el rostro, el morro del tigre que se forma entre las plegaduras del pecho y el... Mira, se lo hizo mejor el intentador, él lo entendió, me parece. El chiste dijo, mira. Va por ahí. Parte 3. El descenso, claro. Uf. Increíble. El spoiler. Que tiene sentido, se llama Resurrección este episodio, pero
Cuando salió, sí, en el orden, sí, perfecto. Como cuarta parte, sí. Pero como tapa de tomo, no sé. Claro, ahora que pienso, es todo spoiler. O sea, el título es spoiler, la imagen es spoiler. Bueno, igual, un Esta poco sí lo querés. hablamos dicho otra vez de que las muertes en el mundo superheroico tampoco es que son tan muertes. Y es En esa interesante. época, Hay más o números menos, sí. En esa época no era tan normal. Ahora ya Nick Cousin, ya perdieron efecto las muertes en los cómics. Incluso están programados los regresos. O sea, como que. ¿Sabés Antes se que moría. Claro, antes decía, murió. Y no sabemos. Quizás algún día va a volver. Quizás quede 25 años muerto. Pero Kraven me moría acá posta, o sea, en continuidad de... En continuidad, por lo menos por lo que estuve revisando, después se le aparecen algunos hijos, hay alguna especie como de precuelas y cosas por el estilo, pero durante bastante tiempo a nadie le importó que estuviera Forfait. Tiene sentido, ¿no? El encanto de los personajes menores, ¿no? Siento que en el mundo superheroico suelen ser un gran fruto de grandes historias porque agarran a alguien fuera de continuidad y lo hacen jugar de una manera divertida, ¿no? De alguna manera, Alan Moore quiso hacer lo mismo con los personajes que después terminaron siendo los personajes de Watchmen, que en realidad lo quería hacer con personajes que son más famosos. Bueno, esta es una de las primeras páginas, ¿no? Que de alguna manera como que marca el ambiente de todo lo que va a ser la narración, toda esta cuestión. Por un lado te define el personaje, toda esta cuestión de la animalidad que está como es dentro del personaje de Kraven y que lo define como esto de... es un cazador que se define por sus presas, ¿no? Hay algo ahí de que pelea con el tigre, de que pelea con... ¿Es un oso esto? Un gorila. O un gorila, un gorila. Ok. Estaba pensando que también hay una cuestión bastante presente en el mundo de Spider-Man, pero acá se pone muy en el foco de la escena, que es la animalidad, ¿no? Como Kraven tiene cosas de animales, es algún tipo de animal, pero es sobre todo un cazador de animales. O sea, él se pone dentro del mundo de los animales para ser alguien que está por encima de los animales. Que es distinto de la relación que tiene Alemania, donde es un animal que, o sea, está, como es, completamente animalizado, que tiene su relación con las ratas, que come presas, que Ocupa son personas. Ocupa su lugar. Y por el otro lado, obviamente, el hombre araña, que es hombre y araña, pero que es más hombre que araña, que es el gran remate que está al final, ¿no? Sí. Y cumple casi el sueño, por ejemplo, Alimaña cumple casi el sueño o el supuesto sueño de Spider-Man, que es ser hombre y araña, como Batman, por ejemplo, con Man-Bat, por ejemplo. Claro. Por eso es tan importante la figura de Alimaña al final, ¿no? Simbólicamente tiene un peso importante. Bueno, y aquí tenemos pues es al cazador, ¿no? Y lo que estábamos hablando también, Spider-Man también es un cazador, pero son cazadores totalmente diferentes, ¿no? O sea, mientras que Kraven es primordial, pues es el ser primordial, el cazador primordial, Spider-Man es otro tipo, ¿no? Es otro tipo de cazador, ya más citadino, totalmente, incluso hasta desde la perspectiva de Kraven, está corrupto por la civilización. Es un cazador que caza por la ley, por el orden, por defender, sí, pues los valores del ciudadano, pues. Entonces, que incluso la pregunta sería, ¿quién es más humano en este caso? ¿Qué cazador es más humano? ¿Kraven o Spider-Man, no? Que incluso choca con esos ideales de alta nobleza que tiene Sergei Kravinov, ¿no? Spider-Man lucha para el pueblo, ¿no? De alguna manera, mientras que él pertenece a la alta alcurnia. Esta idea de que no tiene la edad que aparenta, ¿no? Que esos poderes están combinados no solo con su atletismo, sino con la ingesta de esas esencias, pero que también le están alargando, le están acortando la vida. Y acá en las primeras viñetas, ¿no? Esta postura corporal de él agazapado, igual que la fiera. Eso te iba a decir porque... imita a los animales, ¿no? Y volviendo a ver, claro, imita a los animales.
y ya te da a entender desde la primera escena, apareciendo él desnudo, que esto es como para adultos, aunque se tapa las partes que hay que tapar. Pero bueno, ya tiene un tono de entrada diferente. Y aparte está atacando animales disecados, porque como no son animales vivos, ¿entendés? Por ejemplo, Sí, como son presas. que ya atrapó en algún momento y están disecados. No. Pero acordate de esta idea de la terrible... Por eso después le pega al gorila y la cabeza sale así disparada. La terrible simetría es eso. Claro, pero también te da a entender ya el nivel psicológico del personaje. Ya está un poquito ido, pasado de ayahuasca. Claro, él vence a sus, digamos, se comporta como la presa. Claro. También te está anticipando eso. Imita a la pantera, vence a la pantera. Imita al gorila, vence a la gorila. Ahora voy a imitar a Spider-Man. A Spider-Man tengo que transformarme en Spider-Man. Si tenés ahí la portada 1, una ironía que me parece muy deliciosa de la portada del episodio 1, ¿no? Fijémonos que es básicamente Spider-Man siendo apuntado, enredado por, ¿no? Cuando es el arma predilecta de Spider-Man, característica, ¿no? Y aparte, lo que habíamos hablado el otro episodio sobre la tapa de Liborina, el enfoque desde arriba, el que está en poder es el que empuña el arma y Spider-Man está totalmente atrapado. A su merced, ¿no? A su merced, claro. Muy simbólica, ¿cierto? ¿No? Sí, todo es el mismo enfoque y lo que decía Jorge de esta red que lo identifica tanto a Spider-Man, muy, muy chévere. Y estaba pensando también, Kraven es una especie de Tarzán, ¿no? Sí. Viendo la primera página, estas poses son las poses sí, pues que habitualmente los dibujantes de Tarzán usan, ¿no? Sí, incluso tiene algo, ¿no? De Mike Zeck, de artista clásico. Sí, exacto. Creo que era alguna... Sí, Foster, Burn Hogarth, ¿no? Pienso que de Matisse dijo alguna vez que para su mirada Mike Zeck había dibujado al Kraven definitivo, ¿no? Si bien no lo había inventado Mike Zeck, sino Steve Ditko, es como que el aspecto que uno tiene en la memoria de Kraven es Kraven. A ver. Bien, pasamos a una de las que sigue. Qué buenas las primeras 3 viñetas con el mismo fondo y haciendo el movimiento de Spider-Man. Sí. O sea, en diferentes momentos de tiempo. Qué bien mismo que la otra. Tremendo. Que es un recurso que lo usa mucho después. Va generando esos paralelismos verticales y va construyendo. En términos de composición, me parece que sin la necesidad de romper con la ortogonalidad de las viñetas, hay una composición de las páginas que es muy interesante. O, por ejemplo, cuando te está contando algo y abajo están cavando la tumba. Sí. Página a página vas pasando y la tumba se va cavando. Entonces es como que estás jugando con 2 planos. Y ahí podemos ver en el anterior también el uso de las cartelas, ¿no? O sea, Spider-Man a veces es amarillo, Kraven ¿qué color es ese? Que no lo puedo un poco más naranja. Sí. Y aparte hay veces que tiene como dos voces en su cabeza, todos los personajes. Como el optimista y el Mary Jane diciendo, no, bueno, a veces se demora, ya va a llegar. O podrías estar tirado en un callejón, se responde a sí misma y se empieza a maquinar y se preocupa. Todo el juego de monólogos, ¿no? Que hablábamos de lo acá, teatral. Esto de los cartuchos de textos amarillos y rojos. Y son pensamientos todos de Spider-Man. Bueno, y ahí se dio la importancia del color, ¿no? Ahí se dio un gusto, casi es una broma este cartel sobre matar bichos, ¿no? Sí. Un insecticida o algo así. Y que Spider-Man se está acercando a su captura, ¿no? Ahí es donde le pega. Bueno. Ya está esta viñeta al fondo que se repite en todo lo que decía Jorge. Sí. El secuaz de Kraven, o el mayordomo, no sé qué será. Sí, no sé si está en orden para.
vamos de vuelta. Claro, que es loco porque es un tipo de secuenciación que uno no está tan acostumbrado, que es, o sea, es una sola secuencia que perdura todo lo que duran los números hasta que termina siendo el entierro. Y, o sea, como que la interrelación es siempre con los zócalos, ¿no? O abajo de la página o arriba de todo. Y es algo que te va marcando la narración, porque hasta incluso no solo el concepto, el tema del entierro es algo que está todo el tiempo en el centro de la escena. Sí. Porque estaba pensando que arranca con el entierro del maleante asesinado, como es, y después, bueno, pasa toda esta cuestión del entierro de Spider-Man y después, bueno, el entierro final. Bueno, los mismos epitafios. Esta misma página. Que incluso es simbólico. Sobre lo mismo, cementerios, ataúdes, durante toda la historia. Que incluso es simbólico que el maleante ese de poca monta, que muere al principio, Spider-Man, a pesar de todo, que lo conoce, se digna a ir, ¿no? Lo están velando en esa especie de bar de mala muerte, se digna a ir, y no solamente eso, sino pone plata para el entierro, que es una de las cosas, la frase no tiene ni dónde caerse muerto. Y acá nos encontramos en esa austeridad y el gesto de Spider-Man y esta opulencia y la soledad absoluta de Kraven, ¿no? Hay todo un tema con la muerte bastante recurrente. Cuando va el entierro de él. Acá. Estaba pensando, o sea, más allá del concepto de la muerte, cómo aparecen las distintas formas de reaccionar a la muerte, de matar, porque estaba pensando en Alemania que todas las víctimas que tienen que ver con una cuestión meramente alimenticia, no es que tienen algún interés particular, sino que baila y las come directamente con las ratas. Está la cuestión, bueno, del maleante que muere, que lo velan y demás. Hay algo muy curioso con la forma, bueno, todo lo que está en el centro de la escena, ¿no? Con Kraven y la forma de cómo se enfrenta a la muerte. Hasta incluso esto estaba pensando en esto, cómo es fuerte la cosmovisión de Kraven, que cuando, o sea, dentro de su lógica, él no puede morir porque tiene la última presa, ¿no? Claro. Como que hay una cuestión de lo que importa es la vida como símbolo, si se quiere, cuál es el gran manifiesto de la vida de uno. La vida como lucha, ¿no? Cuando ya no pueda luchar, ya está. Y hay algo de eso de, como él tiene esa cosmovisión de sí mismo en esos términos, cuando lo derrota Spider-Man no lo puede matar en términos mundanos. Lo tiene que mandar en sus propios términos, que son estos términos de epitafios y demás. Esto el otro tiene poner el epitafio de la otra persona. Quiere decir, vos fuiste asesinado por Kraven y fuiste superado en toda forma posible. Claro, y lo tenés que saber. O sea, no me sirve una venganza en la que vos no te enteres que yo te hice todo lo que te hice y bien muerto estás. O sea, ¿no? Hay una cuestión ahí patológica. Lo que tiene que ver con eso, yo no si no, en la vida, estamos jugando con el verosímil, ¿no? En la vida es, y bueno, y se murió y ni se enteró de que el que lo había matado. De hecho, dejó una nota cuando terminó toda la historia Kraven. Por eso la gente decía, sigue peleando contra el crimen después de lo que le pasó a Spider-Man. Y él dice, ¿cómo saben qué me pasó? Porque él, o sea, antes de matarse, dejó todo por escrito. Como, yo logré esto. La confesión, claro. Y la prueba tangible es esto, los delincuentes muertos allá, esto, lo otro. Spider-Man lo sabe. De hecho, también para limpiar el nombre de Spider-Man. Él solamente quería saber de que lo podía hacer. Si te quise, te podría haber matado. O sea, te dejé vivir, si no te podría dejar, te podría haber matado y enterrado. Sí, podríamos volver un segundito al donde está Spider-Man entregando regalando es una escena, bueno, hay varios elementos simbólicos. Uno, que es un ladrón que no tiene dinero para que lo entierren, o sea, para esto tan primario y tan humano de tener un entierro, ¿no? Eso es una cosa.
la actitud de Spider-Man es muy baja, ¿no? O sea, casi tira ese dinero incluso sin bondad, y por lo que dice en el texto, desprecia a este ladrón, a este soplón. Sí. No es un personaje, si lo comparas con con el tono que tiene Kraven, que es heroico, elegante, Solemne, glorioso. solemne. Sí. Aquí Spider-Man es absolutamente vulgar, ¿no? Claro, y aparte como al ser claro, aparte el de ser gesto es vulgar. Al ser Tomen un esta plata. criminal, él lo ve como si fuera su presa, como habíamos dicho. Él es un cazador de la justicia y después de toda la experiencia que va a vivir, va a tener un poco más de respeto aunque sean criminales no sé. Pero acá sí dice, sí, lo he golpeado varias veces para sacarle información, pero era como, realmente no me importa, pero puedo mostrar su respeto igual. Pero fíjate que hay una contradicción un poquito. Fíjate que interesante que es otra forma de limaña, el difunto este. También. Exacto. Los trata como alimañas. Sí, ¿qué hago? Y le pego un par de cachetazos, suelta información, los asusto. Es digamos, este Spider-Man jamás va a llegar a las cotas del Batman, ¿no? De ese Batman ultraviolento que les reventaba los dedos para que soltaran la información. Pero hay algo de este gesto de tener el terror, que se aprovecha de este Spider-Man en negro, que es el terror, ¿no? Hay como cierta... Hay algo batmanesco. Sí. Bueno, esto pasamos para arriba, pero si quieren decir algo. Esta es la parte donde... Esa es la escena que decía. Trata de capturar la esencia de la araña, comiéndola. Esta composición de página me pareció fantástica, ¿no? Sí, cómo caen las arañas, cómo empiezan a aparecer acá arriba. Me parece una gran decisión. Estaba pensando en como guionista, si se quiere, un poco las decisiones que tomar acá. Si uno piensa en la historia plenamente en términos de argumental, de escenas concretas, de cosas que pasan, por ahí esta escena no tiene mucho sentido. Porque no es que comer esas arañas afecta la trama de alguna manera. Pero temáticamente es muy necesaria. Hay una cuestión de poner todo esto de la trascendencia, esto de lo espiritual, esto de lo metafísico que está dentro del punto de vista de Kraven, es importante para lo que es la trama a nivel temático, ¿no? Esta cuestión de qué hablamos acá. Estamos hablando de la muerte, pero no de la muerte en términos, términos biológicos. Estamos hablando de la muerte metafísica, estamos hablando de los símbolos, estamos hablando del honor. Y hay una cuestión de darle tiempo a esos temas para que se pongan en escena. Es una decisión de guión que por ahí es medio contraintuitiva cuando uno piensa en las acciones concretas que llevan al avance de la trama, ¿no? Sí, pero igualmente le dan el peso que tiene. Es interesante también la negociación que tiene que hacer el guionista y también el dibujante, de que por más decisiones que quisieran tomar, tenían que ser 6 números, tenía que salir de tantas páginas y que hay que cumplir con tantas páginas, ¿no? O sea, los números tienen tantas páginas de extensión, por lo tanto, si quisieras contarla más, no tenés más espacio. Si quisieras contarlas en menos, bueno, vos fijate cómo se construyen los issues, ¿no? Los números de 22 páginas. Entonces también me parece que hay alguna negociación de decir, bueno, con lo que tengo y lo que necesito, ¿cómo voy desarrollando? Sería interesante encontrar también el guión, el script, ¿no? Claro. A ver cuánto de esto es decisión de Matiz y cuánto de Sec. O sea, a mí como guionista se me hace muy difícil pensar estas escenas y que el dibujante me mira con cara de vení, sentémonos un rato y explícame un poco qué querés que hagamos. Que no era el método en esa época, ¿no? Esta última viñeta con el movimiento es buenísimo. Conceptualmente era importante. Pues. Sí.
Sí, eso por- El muerto. O sea, es interesante, ¿no? Se te aparece el muerto y aparece el futuro muerto. Sí. Y se solapan. Acá lo sigue viendo el muerto. Es algo muy, muy curioso de Spider-Man, porque al menos te da la sensación acá de que un disparo lo puede matar. Digo, que Sí. no es la situación de Superman o de tantos otros. Dentro de sus poderes está la invulnerabilidad. Por eso era también una historia bastante posible para Batman, ¿no? Claro. O sea, en algunos puntos, la ciudad gótica es Nueva York, ¿no? También estas elecciones del mundo Marvel de ambientarlo en ciudades que existen frente a las ciudades ficticias de DC, ¿no? Está Mirá. lloviendo todo el tiempo. Sí, El bueno. El caserón que tenía Kraven. ahí Ah, está. este era el. Y ese gesto es continuo entre la viñeta 1 y Sí. 2. Está Pasar de la totalmente tristeza a la. Sí. hasta sí, esta explosión de ¿qué es esto? De ira, alegría, de locura, Sí. pues. Y De en la euforia. tercera viñeta le pasa la pala como, listo, ya no me importa. Es como todo en 3 viñetas. Y bueno, y también hay este juego como aparece en la cuarta viñeta con esos detalles chiquiticos, ¿no? O sea, Ujú. ahí está muy pequeños, la araña, pues, que la están enterrando, pero luego sale una rata. Una rata peleando contra una araña. Va a haber un montón de detalles de ese vuelo a lo largo de de todo el ciclo, ¿no? De toda la historia. Y también esta cosa de la lluvia y del trueno, ¿no? Del trueno como escopetazo, del trueno como quiebre. De hecho, el último episodio, el anteúltimo episodio va a ser trueno y va a hacer referencia precisamente a la decisión de Kraven, ¿no? Ahí está la rata, ahí arriba. Y las ratas, Claro, sí. y ahí está otra vez la melancolía, la seriedad, la risa, ¿no? La solemnidad. Incluso Mary Jane mata a una rata, ¿no? O sea, Sí. Sí. Acá aparece la ratita de vuelta. Ujú. En los zócalos. Y mientras aparece eso, también te está contando la parte de arriba, ¿no? O sea, cómo Sí. jugar con los planos, digamos, los cuadros verticales para una cosa y los cuadros horizontales para otro. Y están casi en la misma pose, la ratita ahí. Ujú. Vamos para allá. Estaba pensando en cómo Spider-Man tiene tanta. La forma de moverse de Spider-Man, que es tan particular. Digo, que solo de él. Y ponerle como lo que decíamos de Tarzán, sigue siendo un humano, pero actúa como simio, se mueve como simio. Y él actúa y como araña, trata, no sé. Y De hecho, históricamente ha sido retratado. No, igual hay que reconocer que de los Spider-Man hay otros dibujantes que trabajan con la figura de Spider-Man como más estilizada, ¿no? Es una cosa. movimientos más Ujú. extremos. Esa idea de la araña y sus patas, depende del modelo de araña que están imaginando, ¿no? Pero si vos ves una araña caminando desde arriba, tiene ese contoner, y un poco que se ha trabajado con ese imaginario. Además, recordemos otra cosa, los artistas, tanto de Marvel, de DC, tienen Biblias donde les indican qué cosas pueden y qué cosas no pueden tocar de los personajes, ¿no? otra cosa en las viñetas, acomoda las viñetas a la posición eso es a lo que se referían ustedes, ¿no? Sí. A la posición de Spider-Man. Sí, y recuerdo una en que está Mary Jane, está acostada Mm. en la cama y la viñeta es larga, ¿no? Es una viñeta larga que se ajusta precisamente a la pose del personaje. Y Mary Jane no está caminando, sino que también tiene como gestos medio de Spider-Man. Una cosa curiosa. O un momento en el que Peter Parker se está tirado en la cama en calzoncillos y hay una araña y se asusta. Ah, sí. Y claro, pero es como no reconocerse, ¿no? Ah, soy una araña. Mm. O sea, todos esos pequeños, porque digamos, no tiene mucho humor, a diferencia de otras historias de Spider-Man, ¿no? Entonces, todos esos gestos irónicos me parece que también van construyendo, van cimentando, van tejiendo una red de sentidos que se capitalizan al final, ¿no?
Esta versión ultra violenta de Kraven. Kraven de negro. Y ahí, Hablando un poco de cómo matan, ¿no? Como para Kraven, o sea, hay hasta incluso una cuestión distinta, ¿no? No es lo mismo una presa que una persona inferior para él, que sería uno más, ¿no? Sí, Digo, no se hace todo este planteo metafísico de quiero ser mejor ladrón que este ladrón que está ahí dando vueltas. Toda esta cuestión es con Spider-Man, ¿no? claro, son todas alimañas que se pueden exterminar, que son descartables, que se pueden pisar, se pueden matar de un zapatazo, ¿no? Tal cual. y miren ahí las cartelas también. Está hablando de Alimaña, que es esta cartela amarilla y que es rosadita. Está esta naranja que es Kraven. Incluso ahí metió una onomatopeya, pues. Es compleja, ¿no? Es complejo. Y hay globos de texto, además. O sea, sí pide un poco. Ese juego de clamarle al mundo, ¿no? Soy Kraven. ¿No? Y estaba pensando en esto de... Y la araña enterrada ya. de el honor, que es algo central de todo esto, que tiene que ver mucho con la figura como es del caballero, me parece, de esto del buen nombre o algo parecido, que siento que es por donde entra Kraven en esta lógica, y cómo hay una cuestión del orgullo que tiene que estar ahí dando vueltas, de cómo Kraven quiere ser narrado de alguna manera, ¿no? Y cómo es loco cómo esto es tan importante para Kraven, pero no es importante para el resto. Digo, como que Spider-Man no se hace ese tipo de planteos, Alimaña tampoco, pero No. es una cuestión de, es todo como es el narcisismo de Kraven que quiere vivir en estos estándares, que son los estándares de como es del cazador, del que domina al mundo, del que está por encima del resto. Y Y por de eso hecho, valores. dice algo del padre, creo que también como el deshonor del padre por algo que había hecho, entonces es como que quiere también restituir el honor de la familia, todo ese Claro, peso que tiene. hay un honor mancillado que es heredado también, no solamente el propio. Y que tiene que ver con, pero es una vez más que así como vos señalabas en el bloque anterior, la disputa de dos formas de ver el mundo, eso incluye todo el paquete de valores. Y la verdad que con la lógica de Kraven, el mundo de Spider-Man es un mundo horrible. Es un mundo que no tiene sentido, porque es un mundo que es tan caótico que no tiene ciertos códigos que te los brinda el honor, ¿no? Las reglas del juego del honor son particulares. Para nosotros pueden ser ridículas, pero es lo que pasa con los sujetos que están fuera de su tiempo, ¿no? Hay paralelismo también entre Alimaña y una rata. Que convengamos que Alimaña es otra víctima más. Sí, sí. Por más allá que sea un caníbal, pero lo hace por necesidad. Porque... Claro, pero justamente como una rata. La rata no se ve a sí misma como un ser malvado si encuentra un cadáver y lo empieza a roer. Es como que es la lógica animal directamente, ¿no? Y ningún criminal se ve como malvado también, ¿no? O sea, No. todo criminal cree que tiene Razón. Por las razones justas. El típico pariente enfermo que justifica que salga a robar en las pelis, ¿viste? Ese tipo de cosas. No, pero lo que te digo es que no lo hace con plan villano o para causar maldad, sino solamente porque es lo que come. Es como... Claro, supervivencia. Sí, en ese caso es absolutamente... Que en Spider-Man ha habido otros animales, ¿no? O sea, de hecho, Spider-Man dice, tengo que ir a buscar a Alimaña porque va a seguir matando, porque necesita comer. O sea, es como un animal salvaje que está suelto. Lo tengo que atrapar. Es como pasa a su manera con otros personajes que han aparecido en Spider-Man, no en este arco, pero el Dr. Kurt Connors, que se convierte en el lagarto, el escorpión, Rhino,
¿no? Esto de los distintos animales, del zoológico que tiene Spider-Man en torno. Estaba pensando en esto de lo importante que es el traje en toda esta historia. O sea, no solamente porque se lo cambian de uno al otro, pero por ejemplo acá en las peleas aparece esta cuestión de destrozar el traje, ¿no? Que es típico elemento dentro de una pelea para mostrar lo dura y lo férrea que es la pelea. Pero como que está todo el tiempo en el centro, ¿no? Como la piel, sí, también es eso. La piel como identidad, el traje como identidad. Esa viñeta me pareció sacada de otro cómic, ¿no? O sea, o por lo menos no de cómic de superhéroes. En algún lado. Pero... Aquel es Peter Parker, ¿no? Es Peter Parker en ese estado de ensoñación, que en realidad está enterrado y está catatónico, pero él está en esa especie de posición fetal de útero, de no querer, ya está, digamos, ¿no? Ese cálido, blanco, tranquilo, ¿no? Y también parece una larva, ¿no les parece? Claro, como un feto, ¿sí? Sí. Y ya está a salvo, está en el útero. ¿Para qué salir de ahí? Bueno, de alguna manera es la responsabilidad, ¿no? El gran tema central por ahí de Spider-Man, el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, este es como la gran responsabilidad que lo saca a buscar, que es el motivo por el que después va a buscar a la Alimaña y demás. Sí, hay un deber, y ahí quizás también tiene que ver con esto, ¿no? Los códigos morales individuales y los códigos morales, digamos, de civilidad son distintos. Entonces, de hecho, si uno se pone a pensar, salvo en este momento de transición en el que, y después cuando se levanta muy enojado Peter Parker, no es Peter Parker en esta obra un personaje que descolle por nada. Él está haciendo lo que hace siempre. No hay una... Él está haciendo su recorrida de barrio y lo encierran y lo duermen, así que ni siquiera entiende por qué, hasta que no tiene esa conversación mucho más adelante, cuando sale de la tumba. Y si encima se entera de que perdió 2 semanas enterrado. Claro, no entiende nada. Tipo, es como que, ¿qué pasó acá? Está enojadísimo. Está sacado, pero su sacarse es distinto al de Kraven. Sí, bueno, y Kraven ahí se deja atrapar, ¿no? Sin ningún problema, no ofrece resistencia. Porque ya ganó. O sea, en su código ya. Hay una cuestión ahí, ¿no? De esto que por ahí me han marcado de los dos niveles del combate, como que está el físico y el conceptual, o el simbólico. Y es como, si ya gané el terreno simbólico, el mundo físico, ¿sabes? Lo poco que me importa. Bueno, conseguí lo que quería, ya está. O sea, ahí hay un poco ese combate que aparecen, digamos, en Watchmen, ¿no? Cuando Ozymandias le dice... Claro, cuando Ozymandias agarra y le dice, el plan ya se ejecutó hace 10 minutos. Sí. O sea, me podés matar si querés, pero ya está. Pensando en personajes de época, ¿no? Digamos, esta cuestión de otros personajes de cómics de superhéroes de la época. Pienso en el diálogo final que tiene el Joker y el Batman en El regreso del Caballero de la Noche. Lo único que te falta, Batman, es matarme. Dale, matame. Dale. Ah, no me vas a matar. Bueno, incluso en la broma final de Killing Joke. De Killing Joke, sí. Están casi... Son como amigos, pues. Claro. Ese momento que llega la luz del patrullero, están reflejados los dos ahí, ¿no? Y acá, bueno, también esta cosa, este gesto del amanecer. El entierro es al amanecer igual. Es en un día soleado, ¿no? También hay una cosa... los amaneceres como cuestión simbólica de renacimiento, pero también el entierro no es... vieron que están los típicos entierros con lluvia, que construyeron de hecho, un tono. Durante toda la historia está lloviendo. Claro, dejó llover. Sí. Ya está. Sale el sol.
Por eso siento que son dos, es un final feliz para los dos. Claro, Es muy raro, ¿no? ¿Mm? Sí, ¿Cómo? él consiguió lo que quería dentro de todo. Sí. Por eso quizás es interesante a veces cuando pensamos en la idea de los guiones, no necesariamente la idea del final feliz, pero sí esta idea de que los personajes, veo que a veces que hay personajes que los hacen vivir de más, y su ciclo ya se cumplió, porque simbólicamente ya está, pero bueno, hay que mantener una franquicia y hay que dejarlos vivos, o al revés, se fue el actor o hubo un problema con este actor y hay que matar al personaje y el personaje necesitaba todavía desarrollarse. No, acá siento que en esta obra el que tenía que terminar, todos terminan como tenían que haber terminado. Es como adecuado eso, ¿no? Sí. Porque de la página anterior, que Sí. esa es la impar, pero la par, la que está acá, pues, la que Sí. está al lado de acá, está Peter Parker abrazándose con su mujer, pues, o sea, Ujú. qué contraste tan... Sí. No está acá, me parece. No, bueno, hicimos medio selección. O sea, en ese amanecer, Peter Parker está llegando a casa, se encuentra con su señora, mientras que el otro está amaneciendo también y lo están velando. Estaba pensando que como que son dos conflictos medio paralelos más que contradictorios en sí mismos, porque como el terreno en el que se manejan Spider-Man y Kraven, o sea, esto del terreno físico y el terreno simbólico, o sea, en definitiva, ambos, claro, consiguen lo que quieren, o sea, está bien, sufren en el medio, pero esto de no es que uno para cumplir su objetivo necesita de destruir al otro realmente. Es Claro, como no, que ambas no. cosas se consiguen y está bien en tus salvedades, ¿no? Cada quien feliz con lo suyo. O sea, uno quería morirse sintiéndose ganador y todo lo demás, y pum. El otro quería volver a los brazos de su amor, pum. El orden está restituido. Que quizás es una de las características que también tienen los arcos de las historias de superhéroes. Hay una restitución de estatus, pero quizás para mí lo interesante es el arco, más interesante es el arco de Kraven en sí mismo, ¿no? Que cómo murió, viste que está esta idea, ¿no? ¿Cómo? Si el personaje se murió, ¿cómo es que ganó? Hay una cuestión poética acá muy grande. Y que quizás en la literatura romántica es muy frecuente, muy común, que se realiza el héroe romántico en esa muerte. Claro, lo loco es que acá es el villano, ¿no? No, lo que pasa es que Bueno, podríamos pensar que los superhéroes son personajes neorrománticos. Y en ese neorromanticismo hay una cosa hollywoodense de vivieron felices y hasta el siguiente episodio. Y el episodio no termina más. Porque vos fíjate que es algo que para mí me molesta mucho del ámbito de los superhéroes en general. Tiene que ver con esto de que los cambios tampoco duran. Pues es lo que nos preguntábamos. Y Sergei después revive de alguna manera O sea, creo que parte de la importancia de la vida y de la muerte tiene que ver porque no hay vuelta atrás después. ¿No? Podríamos después hacer un programa especial a muertes, inmolaciones copadas, y que se tendrían que haber quedado así, porque Sí. si no estás bastardeando el gesto del personaje y el ciclo del personaje, ¿no? ¿Les parece si vamos al siguiente bloque y hablamos del Balance. legado? Uh-huh. Bueno. Bueno, y llegamos finalmente al bloque del legado, que de alguna manera, siendo en una obra que habla extensamente sobre el legado, me gusta resumirlo con el epitafio, porque siento que hay algo que concentra en esa frase que es hasta incluso un ejercicio filosófico bastante curioso de decir, bueno, ¿cuál sería mi epitafio, no? ¿Cuál sería la frase que determina cómo es lo que tienen que recordar en el momento que uno diga? Estoy pensando que acá
En Argentina, al menos no sé si ustedes tienen referencia, pero no es algo que le demos demasiada orilla. Hasta incluso las veces que fui al cementerio creo que estaban nombre, fechas y gracias. No es que hacíamos demasiada Yo ostentación le de epitafio. pondría algo tranqui, no sé. La pasó bien. Para mí hay digamos, A epitafio. La pasó bien. no tengo la vocación romántica de andar paseándome por los cementerios. Las pocas veces que he ido, te encontrás con que morirse en la Argentina, me imagino en otros lados también, es caro. Sí. Las placas se roban, los mármoles se rompen. Entonces, es Ya como me que hay una respeto. especie de gesto. Ahora te venden unas chapas de carbono. Así que no es que hay una. Pero también creo que tiene que ver con una idiosincrasia cultural de cada región. Y Estados Unidos nos ha vendido una imagen de los cementerios y de los entierros distinta a la que quizás tenemos en otros lados de América Latina y del resto del mundo, ¿no? Sí, esos cementerios de los soldados con las cruces blancas, todo simbólico. O Sí, sea, no con distintas placas como acá o distintos formatos, es como si fuera un ejército de soldados. Ningún Fallecidos. Incucay, ¿viste? Ninguna que cuando me muera donen los órganos y el Sí. resto crémenme y tírenme acoso, no. Pero es como la forma de las casas. Hay una impronta protestante, norteamericana. Igual, ahora me intriga un poco, porque siento que, como es, al menos narrativamente, hay mucho de eso de la última voluntad, del muerto, digo, hay mucho escrito, mucho narrado con ese tipo de cuestiones. Uh-huh. El epitafio suele ser algún tipo de remate, digo, como remate en el mejor sentido, digo, como que se muere un tal personaje y después cuando lo visitan al final tiene alguna frasecita. Sí. El lugar donde tienen que ir a tirar la el ceniza de último los chiste. muertos. ¿Cómo es que se llama? Hay una historieta española, no sé si se llama Cenizas o algo así, No sé. que es todo un tema de un grupo de amigos que se juntan para tirarle la ceniza. Ah, bien, bueno. Pero fíjate que ahí ya hay todo recorrido. Es más, me pensaba en la Argentina, puntualmente, cómo funciona la cuestión del testamento, ¿no? Y es un problema, porque vos en Argentina no podés desheredar a tus hijos, por ejemplo. Claro, según tengo entendido, es una cuestión de que, o sea, vos podés dejar una última voluntad, pero con el 30% de tus bienes, una cosa así. Como que Sí. el resto sí o sí va a los herederos forzosos. Claro, a menos que los hayas donado, mirá qué cosa, ¿no? Claro. A menos que te hayas deshecho de todo eso, lo hayas donado en vida. Claro. Y digamos, bueno, no hay nada para. El 30% de nada es nada. Pero eso, lo de los testamentos estaba bueno, me peleé con mi hijo, no te dejo nada. Claro, y le Llevo dejé todo al pordiosero de la a esquina. la Cruz Roja. Pero que tiene que ver un poco con esta cuestión que tienen los norteamericanos. De Matiz, a pesar de su apellido, tengo entendido que es de la comunidad no solo judía, sino que además es neoyorquino o por ahí, pega por el poste. Entonces hay como ciertas cuestiones que aparecen. Marvel es una editorial que es esencialmente neoyorquina. Entonces también hay algunos valores, me parece que también tienen que ver con el lugar donde se producen y que después por invasión cultural las vamos llevando. Es más, ahora me hiciste preguntar, los rusos, un ruso como Sergei Kravinov, si fuese de la época en la que se supone que es, tenían panteones, no una lápida perdida, mausoleos enteros, o no sé los rusos qué cultura tienen. Igual Pero creo que el cementerio lo tenía en el propio terreno del castillo donde vivía. el pabellón, sí, en Nueva York igual, ¿no? Porque todo estaba cerquita. Ojo, que el fin del mundo está en Nueva York. Es lo que tienen los superhéroes, ¿no? Todos los desastres ocurren a la vuelta de tu casa. Si sos un personaje de Marvel, no vivas en Nueva York. Claro. Entendé las señales, ¿viste? Como que caen las invasiones ahí, caen los meteoritos. Las invasiones extraterrestres ocurren en la Casa Blanca, esto. Creo que tiene que ver con una disputa de imaginarios que son interesantes. Pero sí, volviendo a la idea esta del legado, es una manera clara de entender esta
expulsión del legado. Yo me acuerdo cuando la leí hace muchísimos años, hasta ahora me pareció una boludez. Me pasó igual. Lisa ya pareció re boluda. ¿Pero por qué? Porque me quedé con los eventos. Primero pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. La cosa más pava del mundo, digo, ¿por qué esto es tan grande? Pasaron años, digo, la voy a volver a ver. Y ahí empecé a descubrir todo este entramado conceptual. Pero si yo se la tengo que dar a un pibe de 15 años y decirle, che, acá está una de las mejores historias de Spider-Man, capaz que el pibe me mira como era diciendo, ¿qué me estás diciendo? Claro. Pero siento lo mismo que cuando dicen, con todo el respeto, porque a mí me gusta, pero cuando dicen del Eternauta, la obra cumbre de las ciencias, de historieta de ciencia ficción en Argentina, es una invasión extraterrestre. Como ciencia ficción, como drama humano, no 10 pulgares para arriba. O sea, Pero, tiene sus cuestiones, me parece que hay algo de... De hecho, esto es una buena historia con Spider-Man. No de Spider-Man. Es una buena historia con Spider-Man, no de Spider-Man. Sí, o sea, si no es representativo del personaje. Si vos le querés dar para ingresar un pibe al mundo de Spider-Man, no sería por acá. Aparte, como dijimos, tampoco tiene el traje negro. Es todo muy confuso para dar de entrada a alguien. Aunque curioso. Acá yo abrió una discusión muy grande que la vamos a tener en algún otro momento, porque al Eternauta hay que defenderlo. Pero voy a hacer el esfuerzo de volver acá. Directamente después queda grabado acá. No es algo que vaya a discutir. O sea, igual para mí el Eternauta es una invasión extraterrestre. Claro, o sea, como no trato drama. de buscarle otros matices, pero. No. Dame aventura y pero no la puedo vender como la gran historia de ciencia ficción. Lo que pasa con Kraven. Volviendo a Kraven. A ver. Ya vamos a agarrar al Eternauta. Por ahí me quería meter un poco en hay métodos de narración que son muy propios del mundo de superhéroes. O sea, por la estructura hasta comercial que tienen, ¿no? Esto de que están todo el tiempo saliendo nuevas series, nuevas, con los mismos personajes, donde se reutilizan y toda esta cuestión de trabajar, si se quiere, tiene algo de lo mítico, de la historia desde otro punto de vista, ¿no? En este sentido, estoy pensando que hay no sé si es una suerte de subgénero o una suerte de forma narrativa que tiene que ver con detenerse en un personaje no tradicional, que en definitiva es un poco la historia de Kraven, ¿no? Esto de tal vez de los superhéroes, qué sé yo, es vistoso, no sé si es el personaje que tenga más historia, pero que como los autores decidieron detenerse específicamente en Kraven, bueno, está bien con toda la historia que había contado yo, ¿no? Pero como hay un movimiento donde acá tranquilamente podrías decir que esto es una historia de Kraven con la aparición especial de Spider-Man, ¿no? Sí, por eso. Está bien, tiene un punto central en que es la víctima la que tiene que superar, bueno, la víctima, el contrincante simbólico, ¿no? Pero es centralmente una historia de Kraven y que tiene que ver hasta incluso esto de la última cacería, la última lucha, como es a la que se tiene que enfrentar antes de morir. Que esta es una buena etapa. Claro. Y estaba pensando esto de cómo de alguna manera es un tipo de narración que es propia del mundo de superhéroes, porque es como, en un mundo donde se cuenta una y otra vez lo mismo, contar con las mismas piezas moviendo el foco de atención, ¿no? Claro. Que es algo bastante curioso porque de alguna manera esta es una historia que solo puede salir o solo puede haber ese efecto narrativo en el mundo superheroico, ¿no? Y que está segmentado por un legado. Porque vos fíjate, nosotros acá no estamos viendo todas las veces que Kraven le tocó perder contra Spider-Man. No funcionaría si fueran Juan Carlos y Pedrito enemistados. Son Spider-Man y son Kraven. Y los lectores entienden que son... Y es lo mismo que es Superman y no es que viene y lo detiene un Juan de los Palotes. Es Lex. No es cualquiera. Es su némesis. Bueno,
Acá lo loco es que el Némesis, digamos, de Spider-Man podrían ser muchos otros. Norman Osborn, que es el Duende Verde, es un flor de Némesis o Octopus. Este es como un menor. Entonces, lo interesante es cómo, si lo pusiéramos en términos de drama, hay una inversión donde el protagonista es Kraven y el antagonista es Spider-Man, ¿no? En ese trabajo, ¿no? que aparece ahí. Y aparte, Igual, como vos decías, Kraven lo lleva a su locura a Spider-Man. Spider-Man estaba patrullando tranquilamente, como cualquier otro día. Él lo mete en todo este mundo, todo este lío que causa el plan. Pero claro, si fuera por él, ni siquiera lo estaba buscando ni nada a Spider-Man. en eso es lo que decía Humberto, una lectura que tenía Humberto Eco allá por los 60, que quedó vieja, pero para esta funciona, que los superhéroes son reactivos, no son activos, son reactivos. Están ahí para, digamos, cuando al final del día la cosa tiene que quedar parejita otra vez. Que es una de las cuestiones cuestionables, ¿no? Al género de superhéroes hay una deuda moral en ese proceso, ¿no? Y nos cuentan historias de tipos que podrían cambiarlo todo y no cambian nada. Y los que quieren cambiarlo todo, podés tener megalómanos como Lex, que pues son unos malditos egoístas, o tildados de, no sé, locos, dictadores, esas cosas. Bueno, como Alemania acá. A mí me gusta todo eso. ¿Qué querés que te diga? No, bueno, me parece que de todo género tiene sus roles. Y dentro del mundo superheroico, así, o sea, está el superhéroe, que es algo curioso si se quiere que pasa en el mundo superheroico, a diferencia del mundo de las aventuras, donde en el mundo de las aventuras casi siempre está bien, hay una persona que está, como es que es particular, que es una suerte de héroe, pero que va a algún lado, como que tiene algún tipo de viaje. El superhéroe en general está custodiando su ciudad. Sí. Está bien, obviamente, como hay casos ¿no? que van a algún lado a Si te cumplir algo. convocan a los Avengers vas, pero casi siempre Spider-Man es más un superhéroe urbano. Sí, pero que también tiene que ver un poco con la escala de sus poderes, ¿no? Si fuera un superhéroe cósmico, los Guardianes de la Galaxia viajan de un lugar a otro. Viajan a resolver entuertos de un lugar a otro. Por ponerte otra escala en otro espacio en ámbito Marvel, ¿no? Por poner una cosa así. Los X-Men también. Depende cuándo o están acá o viajan a distintas partes del mundo. Bueno, pero poner Superman es más quedarse en Gran Metrópolis y está en una escala muy superior a todos los otros. Claro, pero tiene que ver con que el Superman original no volaba. El Superman original solo saltaba más alto que los edificios. O sea, son también transformaciones. Y que después uno hace el pacto, ¿no? El verosímil. Es esto. Spider-Man jamás va a ser tan fuerte como Hulk, pero es todo lo fuerte que necesita el guión en este momento. ¿Por qué esta historia de la última cacería de Kraven es tan importante, ¿no? O sea, ¿cuál es el legado que está dejando esta obra? Si lo vemos en términos, pues, de toda esta, pues, del recorrido que tiene Spider-Man, o sea, es una historia mínima, como lo decía Jorge, ¿no? O sea, aquí no aparece Venom, aquí no muere su amiga, no muere su novia. Bueno, sí lo entierran, pero luego sale, ¿no? Entonces, ¿por qué esta historia es tan importante? ¿Por qué se volvió tan icónica para para Marvel? Yo no sé qué tan icónica para la historia de Spider-Man, pero para el mundo general de los héroes y cómo vemos a los héroes o cuál es la otra, porque para mí aquí lo que está proponiendo es una visión degradada, por lo menos al principio de Spider-Man, del superhéroe. Y en eso se vincula un poco con Alan Moore. Para mí, Spider-Man aquí está degradado y definitivamente degradado en función. A mí, la primera aparición, cuando va al funeral del criminal va con medio mala gana o reproche, no sé, es como, no, tampoco lo respetaba mucho. Entonces ya, esa es la primera aparición de Spider-Man y es como chocante. Y qué sé yo, después más adelante tampoco lo ves tan tremendo todo lo que pasa, pero es como,
no entró en modo alegre, contento, está bien, iba a un funeral, pero no lo respetaba el criminal. Lo voy a ver, está bien, pero no sé, porque le agarré cariño, pero no como persona, no sé, es raro cómo arrancó. Estaba pensando en... está buena la pregunta de Carlos de dónde está la importancia de que sea Spider-Man y que no sea un random, ¿no? Y No, como siento obra, que sí. hay algo siento que hay un estudio de Spider-Man, o sea, Spider-Man está dentro del microscopio, pero tal vez no lo vive como así, en el sentido de, o sea, no nos olvidemos que está toda esta cuestión de que Kraven se pone el traje de Spider-Man y no es Spider-Man. Digo, hay una cuestión de poner qué es lo que hace a Peter Parker que sea tan excepcional, ¿no? Y está toda esta cuestión de que es el hombre y no la araña, ¿no? En ese sentido, por ahí hay un estudio, como es ver el mismo objeto desde un perfil distinto, que es de alguna manera algo que suele pasar mucho en el mundo superheroico, porque es otra historia de Spider-Man como tantas otras, pero que hace un poco de hincapié en esto. Cuando Spider-Man se plantea morir, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con la gente que queda? No se plantea en el honor. Esta cuestión que pasa de que a Alimaña no lo había podido vencer en 1-1, cuando queda Alimaña ahí dando vueltas, que se escapó, él de todas maneras, ya no tiene a Capitán América para que le ayude, claramente Kraven no le va a dar una mano, y de todas maneras elige ir. Está bien, termina bien, porque bueno, es Spider-Man, así son las historias y demás, pero hay una cuestión de... él decide ir a cumplir con la responsabilidad, que si se quiere es el tema central que suele estar con Spider-Man. Pero hay algo un poquito más que eso, porque no es la responsabilidad, él no es policía, no le pagan todos los fines de mes para ir a inmolarse por su ciudad, sino que es algo que es la decisión o algo que tiene que ver con la misma esencia de Peter Parker. En ese sentido, siento que hay un planteo específico con Spider-Man. Sí, para en mí... mi caso, perdón, no, que ese es el deber de Spider-Man desde que quedó culpable por lo del tío. Pero para mí lo que esta historia es grande, yo, como Jorge también la había leído en su momento, porque esto lo tengo en los tomos estos que salían, y la leí como terminó una historia de Marvel, el siguiente tomo, y como la leí de un tirón, sí, pasó el siguiente tomo, no le presté tanta atención. En esta segunda relectura, ya unos años después, le entiendo el valor de, por ejemplo, de darle un cierre a Kraven, hacerlo interesante, agarrar un personaje villano de la C a pasar, no sé si llega a la A, pero pasarlo a la B. Le subiste el nivel, lo hiciste interesante, durante toda la historia estamos con la psiquis de él, lo que piensa dentro de su locura. Spider-Man hasta hacia el final, que habla con él, no entiende por qué le hace eso, por qué estás más loco que de costumbre, qué onda con vos. Pero nosotros sí vamos entendiendo porque seguimos la psiquis de él. Pero Spider-Man, durante 3/4 de la historia, no entiende por qué le está pasando eso, por qué lo enterraron, qué quiere hacer, por qué se disfrazó como él, por qué sale a patrullar como Spider-Man, ¿qué le pasa a Kraven? Hasta el final no sé si lo explica bien, pero nosotros entendemos porque vamos en todo el recorrido con el personaje. Una de las voces principales en la historia es la psiquis de él. Y darle, justamente termina la historia con que aquí ya se Kraven, murió con honor, y es darle el honor al personaje, o sea, la importancia de esta historia es validar a este personaje, que no lo tenía muy en cuenta otros escritores, y darse cuenta que se puede hacer algo interesante con este personaje. El tono maduro que tiene, muy, muy jugando con la muerte todo el tiempo, muerte, cementerios y todo esto, y qué sé yo, es algo que no sé si se hacía tanto, o era chocante, que Spider-Man salga desenterrado de la, o sea, no sé para esa época, está bien que eran la época de los héroes oscuros, pero era rompedor.
En esa época, como te decía, hoy en día las muertes de los cómics no importa. Creo que la muerte más grande que sorprendió fue la de Superman, antes a un Robin y Flash y lo que sea, pero no era como, y de acá ver a Spider-Man enterrado vivo había impacto todavía en esa época. Qué sé yo. A mí me interesó, me gustó más cómo está escrito, narrado, las voces de los personajes, las voces peleando entre sí mismos, o sea, una persona en sus pensamientos diciendo una cosa, respondiéndose otra. No, en ese sentido a mí me gustó mucho. Y para mí es el valor de la historia. Y aparte, como yo te dije antes, cuando vos lees historietas de corrido, hay muchos rol, muchas historias que son meh. Y esto brilla ahí, en comparación al resto, ¿no? Por eso cierran como ron clásicos, porque fueron momentos que estuvieron buenos y marcan un momento en la historia del personaje también. Y como te decía, acá para mí esta es una historia de Kraven con invitado a Spider-Man. Por más que las cosas que le pasan a Spider-Man, pero durante toda la historia estamos en la cabeza de Kraven. Estaba pensando en esto de cómo se le da importancia, concuerdo en lo que decís, pero, cómo se le da importancia a Kraven, pero se le da importancia en sus términos, ¿no? Esto de que a veces pasa cuando pasan a películas. Estoy tratando de acordarme de si estrenó la de Kraven o no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero y como, debe ser una porquería. más Tiene allá todos de los números. ojalá el tiempo no, como es, nos mienta, pero no le tenemos mucha esperanza. Pero algo que aparece en los trailers de la película es esto de que te da la sensación de que lo quieren hacer un héroe. Un ¿No es antihéroe. cierto? Claro, y que siento que es el tratamiento que suele pasar con alguno que otro personaje que de repente lo llevan al cine y Sí. que lo quieren reivindicar, pero poniéndoles valores que no les son propios, ¿no? Sí. Y acá en este sentido hay una búsqueda concreta de decir, bueno, le hago su arco de personaje o lo que sea, pero es en los términos de Kraven. Y en eso siento que no te desentona esta historia de cualquier otra participación que tenga Kraven. Claramente acá está en el centro de la escena y no es un personaje más, ¿no? Pero como que sigue dentro de la lógica del personaje. Y no es que, si bien esto que decíamos de que es un final medio feliz, entre comillas, o con asterisco, porque cumple su honor, pero no es que no salva a nadie, no tiene una figura a la que tenga que proteger, ni nada parecido. Es Kraven y el honor, que es, si se quiere, una de las características centrales de Kraven, ¿no? Sí. Claro, ahora si pensáramos que el honor se constituye por cómo me ven los otros, y por eso necesita tenerlo a Spider-Man vivo para enrostrárselo, también podríamos pensar que Spider-Man también recupera algo que se plantea cuando va al velorio al principio, es que también Spider-Man se está preguntando de manera un poco como quejumbrosa de cómo me ven los otros. Yo soy un mito, soy una mentira, soy Peter Parker, ¿no? Estaba en una etapa media bajón. En estos tiempos del presente, en Nueva York, lo más parecido al honor es otra cosa, pues el honor es de ese tiempo antiguo, pero hay otra cosa de estar en la comunidad, de hacer lo que te corresponde, por más que no tengas ganas. Entonces, son como dos formas, también se me podría hacer una lectura hay dos formas de honor, de épocas, cada época define sus valores, ¿no? Y cada uno funciona en relación a, me parece que podría ser una manera de leer o de interpretar, digamos, cierta postura. Creo que como legado de esta historia, bueno, primero me parece que posibilita imaginarse. Si pudiste hacerlo con Kraven, que es un personaje que parecía bastante menor, creo que posteriormente algunos de los enemigos de Spider-Man son mucho más ricos y más interesantes a los que se les puede hacer este tratamiento también. Entonces me parece que, y lo pone digamos, a Peter Parker en una situación de dilema, de dilemas morales, psicológicos, ricos, que te sacan de la zona habitual del trepamuros pasándose de un lado a otro. Peleando contra chistes, el villano de la semana. y ya está. Entonces me parece que le habilitó a Spider-Man
una serie de matices y de facetas, y a los futuros guionistas también, de podemos explorar estas cosas en Spider-Man y no van a desentonar. Porque si no, uno pensaría que siempre le tocan como así uno podría pensar que a Batman estaría bueno que a veces hubiese historias un poco más felices y reivindicatorias y no la oscuridad, más la obsesión. Es eso, me parece que eso es que es en el momento justo. Capaz que años antes hubiese sido un adelantado, y esto hubiese salido en los 70, y hubiese sido incomprendido, y quizás años después hubiesen dicho, no, tampoco, en los mediados de los 90. Creo que le cayó en un momento justo para un personaje que se estaba oscurizando, pero no era no es un personaje oscuro, ¿no? Creo que es eso. Pero nos está anticipando una tonalidad de los 90 que se está acercando ahí. De un momento de época, no por Spider-Man. De un momento del mercado. Esto que hablábamos la otra vez del Superman de Grant Morrison es un Superman brillante. Es un Superman de brillo, de solar, ¿no? Inspirador. Inspirador, bueno. Y lo bueno de estos personajes es que el mito es lo suficientemente rico y complejo que te permite contar historias oscuras, contar historias inspiradoras. Yo creo que ahí hay alguna cuestión ahí, que me parece que es el gran legado de esta obra. Estaba pensando en la pregunta contrafáctica de si hubiese sido posible Superior Spider-Man sin la última... Yo creo que no. Yo creo que, creo que era Dan Slott el guionista. Creo que no, ni en pedo. O sea, Superior Spider-Man está acá, Venom, o sea, creo que le allanó un camino que no... Y creo que le dio también un vuelo que en la vereda de enfrente estaba dando vueltas que acá no. Cuando digo la vereda de enfrente digo DC. Que Marvel... era mucho mejor en ventas y qué sé yo, pero había cierta profundidad. Es como vieron la pelea que hay en el cine, que Marvel no se llevó Oscar o estuvo sin llevarse Oscars durante mucho tiempo, y a DC le iba como el culo con las películas, pero algún Oscar rasqueteaba. Pensaba en el Joker, ¿no? Pensaba en alguna de esas. Y digo, uno siempre el pasto del vecino crece más verde que el de uno. Sí, ¿qué hizo? Y se evidencia pues que, bueno, aparte del superhéroe, que Spider-Man hasta las malas historias de Spider-Man se venden muy bien, pues. Uh-huh. Entonces también aquí está pues los autores, ¿no? Fundamental, pues. O sea, un autor, lo que hizo, por ejemplo, Grant Morrison con Animal Man, por ejemplo, un héroe menor, lo convirtió en una historia que ya es pues lo mismo que esta historia icónica pues de los cómics de superhéroes que uno diría sí, esto es como lo que quieren llamar novela gráfica, pues. Uh-huh. Si hay algo parecido a eso que se llama novela gráfica, digamos, ¿qué es esto? Claro, pensé que como concepto de la novela gráfica estamos en la época en la que se está urdiendo, se está negociando esa etiqueta como como un elemento de... Por eso esta muy rápidamente se convirtió, por cantidad de páginas, ¿no? Se convirtió en tomito, ¿no? No en 6 números sueltos. Así que me parece que forma parte, digamos, de los antecedentes de todo unos 90s y unos 2000s y adelante. Que oscurecieron mal los 90. Sí. Claro. Esto exagerado y mal. Pero la etapa. Es parte de la historia de alguna manera. Claro. Hay cositas igual en los 90, pero... Bueno, a ver, siento que hablamos un montón, tiramos mucha recomendación por ahí, mucha lectura relacionada, siento que es algo que siempre está bueno. A nosotros nos encanta el mundo de leer historietas, claramente valen todos los comentarios apropiados para recomendaciones. A quien nos escucha, si quiere dejar alguna recomendación dentro de los comentarios, o mismo en alguna de nuestras redes, más que bienvenido. Vuelvo con el comentario de que estamos, como es, a unos días nada más de arrancar con la Punto y Pixel, así que si están con dudas, los incito a
que se escriban y hagan una historieta hermosa como todos los que participan en el evento, que nos gusta un montón. Vamos a seguir con este ejercicio de seguir con las lecturas. Es un mundo que nos encanta. Es algo que disfrutamos mucho, al menos yo lo disfruto particularmente. Así que nada, obviamente suscríbanse al canal, dejen su me gusta, compartan, mandan a sus amigos y ese tipo de cuestiones. Y nos vemos en la próxima lectura. Luego. Chau, chau.